Buenos días amigos y bienvenidos otra vez a Dos Hermanas, un Camino, el episodio número 8. Estamos muy contentos de seguir con nuestra asignación o lo que Dios nos ha puesto en el corazón para seguir trayendo la palabra a ustedes y seguir trayendo la verdad, pues lo que es conocer al Señor Jesucristo. Quiero recordarles rápidamente o brevemente de acordarse de que nosotros no somos abogados, no somos psicólogos y no somos consejeros. Somos personas que queremos al Señor, queremos traer la verdad y leemos la Biblia y creemos en Jesucristo. Sin más, quiero empezar con el elenco, empezando con mi hermana Carla Quiles. Buenos días a todos, súper contenta de estar aquí, más que todo bendecida de que podamos llegar un día más y de que el Señor nos dé pues un día más de poder respirar, ¿no? Y de agradecerle al Señor por las cosas grandes que Él hace. Y esta mañana, pues, esta semana el Señor me estaba ministrando con una canción muy bonita que dice, estas son las palabras que dice: no quiero dejar un legado, no me importa si se acuerdan de mí, solamente el nombre de Jesús. Dice: Jesús es el único hombre, Jesús es el único hombre, Jesús es el único hombre, el único nombre que hay que recordar. Amén, Señor. Amén. Entonces estoy muy agradecida por esas palabras, porque sinceramente me demuestra que nosotros buscamos en el mundo y el mundo nos deja muy vacíos muchas veces porque tenemos muchas necesidades, pero sabemos que la única solución es el nombre de Jesús, es llamar a Jesús. Y en esta mañana quiero recordarles que si nosotros somos de bendición, por favor denle un like, suscríbanse y también compartan. Y para tener una mejor relación con Jesucristo, quiero recordarles que lo más importante es una oración muy sencilla, simple y llanamente de decir: Señor, reconozco que soy un pecador. Señor, reconozco que moriste, que resucitaste por mí, Padre Celestial. Te invito a mi corazón y que seas Rey y Salvador de mi vida. Amén, y Señor. de eso se trata, comenzar una mejor relación con Jesucristo. Gracias querida Anita. Y de verdad esto es un honor para nosotros poder estar en sus casas cada fin de semana, cada viernes, y traerles unas pequeñas herramientas que les puede ayudar con su nuevo camino, o tal vez con un camino que ya lo están teniendo por mucho tiempo, pero que necesitan tal vez un little push, ¿no? Un poquito de empuje. Con eso también quiero presentarles al pastor Ignacio Prieto. Gracias, Rosy, gracias, Carla. Un saludo y una bendición para toda la audiencia. Me place muchísimo, ¿no?, saber que en cierto modo el Señor ha creado condiciones para nosotros hoy en día de poder predicar la palabra de Dios. Somos una generación muy bendecida, sin duda alguna, porque hay tantas posibilidades en estos momentos de poder estudiar la palabra de Dios, de poder difundir el mensaje del Evangelio, que ciertamente si no lo hiciéramos, estaríamos haciendo uno de los actos más terribles, porque las oportunidades, las condiciones, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos son extremadamente apreciables. Como generación, damos gracias a Dios por su grandísima bendición de habernos puesto en este siglo, pero al mismo tiempo estamos asumiendo un gran desafío, estamos asumiendo una gran responsabilidad delante de Dios, precisamente por todo este enorme caudal de recursos y bendiciones que nos ha dado. Y damos gracias al Señor siempre por eso. Y en esta mañana de este viernes, segundo viernes de noviembre, ¿no? Sí, segundo viernes de noviembre, y es el primer viernes del nuevo horario. Así que me resultó un poco, al principio, ¿no?, cuando me desperté y vi el cielo ya amaneciendo, y ¿qué hora es? Ya me pasé de la hora, ¿no?, porque estaba acostumbrado al viernes anterior que llegaba aquí de noche. Pero no, ahora ya llegamos de día, gracias damos a Dios también por eso. Y falta ya poco ya para prácticamente que se acabe el año. En este viernes 8 de noviembre queremos ser... 9 de noviembre, sí. Queremos ser de mucha bendición para ustedes. Hay un tema que es extremadamente redundante en la palabra de Dios, y no solamente en la palabra de Dios, sino también incluso
en todos los círculos cristianos, ¿no?, que existen en las iglesias, seminarios, en fin, reuniones de grupos pequeños, en fin, siempre se discute el mismo tema. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona Dios? Exactamente, el Dios al que adoramos es un Dios que se ha revelado a lo largo de la historia, que le ha dado al hombre la palabra de Dios, su palabra escrita, pero por supuesto es un Dios extremadamente enorme, es un Dios extremadamente grandioso, y por esa razón su relación con el hombre es, digamos, en estos momentos bastante limitada. El hombre conoce de Dios bastante poco, o sea, solamente lo que Él ha determinado revelar. Y eso ha invitado a mucha gente, algunos con buenas intenciones, otros con no, a especular acerca de las características de Dios. Hay quien ha inventado un Dios, hay quien incluso ha inventado un muñeco y dice que ese muñeco es Dios. Hay quien incluso dice que poner una bomba y asesinar a decenas de personas lo hace también pensando que está haciéndolo por Dios. O sea, las ideas de los seres humanos acerca de Dios se distorsionan. Y por esa razón hay que ir a la palabra de Dios para entenderlo. Y hay un tema que es bien chocante, y lo ha sido a lo largo de la historia de la iglesia. El Dios que creemos, dice claramente, tanto los 10 mandamientos en Éxodo como en Deuteronomio: Jehová tu Dios, uno es. Y eso nos parece una categoría absoluta. Ahora bien, a pesar de ser uno, ¿cómo se pudiera haber manifestado este Dios grandioso a lo largo de la historia? Evidentemente se ha manifestado de muchas formas. Y básicamente nosotros como iglesia creemos que nuestro Dios se manifiesta en 3 personas que, aunque forman un todo, tiene cada una de ellas una asignación especial, como lo tenemos nosotros. Tiene cada una de ellas una determinación especial y tiene una potestad especial. Hay que hacer una aclaración. Durante los primeros 300 años de la iglesia, este problema acerca de la personalidad de Dios, no hay ningún debate al respecto. ¿Por qué? Porque simplemente estaba la iglesia siendo perseguida primero por los judíos, luego por los romanos, y en ese momento lo más importante era predicar el evangelio y salvar la vida, no ponerse a estar debatiendo exactamente cómo era Dios. Pero después del concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era, si la memoria no me es infiel, comienzan los problemas doctrinales acerca de cómo es Dios. Y un personaje que fue a Nicea, una ciudad que está en la actual Turquía, a reunirse allí con los líderes cristianos de la época, dijo que Jesús y Dios eran 2 entidades separadas y solamente Dios merecía adoración. Este hombre se llamó Arrio, y a sus seguidores le llamaron arrianos. En la actualidad hay algunos grupos evangélicos o pseudo evangélicos que también ven a Cristo en una posición por debajo del Señor, e incluso dicen que el Santo Espíritu de Dios, la otra forma en que Dios se manifiesta, no es ni siquiera una persona. Es algo inactivo, es algo que no tiene voluntad propia, es algo que está en función completamente de lo que decía el Padre. Hay ciertos textos de la palabra de Dios que pueden indicar esto, pero la Biblia hay que analizarla como un todo. Y yo lo voy a invitar a que usted vaya a la carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios, el capítulo 13, el último versículo de esa carta. Este versículo es extremadamente importante, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Es interesante porque ya esta es la despedida de Pablo. Pablo es el autor de la carta, está dirigiendo a la iglesia de Corinto, se acaba la carta y decide despedirse y dar una enseñanza final. Y dice ese versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Qué interesante cómo Pablo menciona a las 3 personas de la Trinidad. Pablo le da a cada una de ellas
una asignación especial a Clark. No es que Pablo se las dé. Pablo reconoce que cada una de ellas tiene una asignación especial y vemos cómo el Señor Jesucristo nos bendice con la gracia. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio la muerte, Él fue el que dio su vida en la cruz. Con su muerte Él pagó el precio del pecado de toda la humanidad, incluyendo el suyo y el mío. Y por esa razón entonces, con la gracia del Señor Jesucristo podemos estar justificados delante de Dios. No por el mérito nuestro, sino por el mérito de aquel que murió en la cruz del Calvario. Después Pablo menciona el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta desde el comienzo de la creación. Dios creó por amor. Dios creó porque tenía en su corazón un ardiente anhelo de darle vida a las cosas. Y por eso creó al ser humano. Y aunque el ser humano pecó, aunque el ser humano se alejó de Dios, aunque el ser humano hizo todo lo posible por dar las espaldas a Dios, Dios lo rescató por medio de la figura de su Hijo. Y finalmente, Pablo dice, la comunión del Santo Espíritu de Dios. Aunque Cristo nos redimió, aunque Dios Padre nos amó, para poder mantenernos firmes, para poder rechazar las acechanzas del diablo, para poder rechazar tentaciones, para poder hacer proezas, milagros, para poder bendecir a otros y amar a otros, necesitamos el apoyo de Dios, y ese apoyo se ve por medio de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Son tres personas que forman un todo, son tres personas que tienen asignaciones diferentes, son tres personas que nos bendicen y gracias a ellos damos, porque la iglesia de Cristo se consolida en la gracia del Señor, en el amor de Dios y en la comunión que nos da su Santo Espíritu. Damos gracias a Dios por eso. Amén. Muy interesante. Estaba acordándome de una vez yo escuché de un niño, un cuento que decían que había un niño que estaba caminando con su papá. Entonces, y adelante de ellos había una persona, pues, y esa persona pisó un hormiguero. Entonces las hormiguitas estaban como locas por todas partes. Entonces el niño fue corriendo a ver a las hormiguitas porque le dio mucha pena de que las hormiguitas estaban locas por todas partes. Entonces el niño se acercó y le dijo, papá, yo quiero ayudar a esas hormiguitas. Y el papá le dijo, pero tú no puedes hacer eso. Y él otra vez dijo, no, pero yo quiero ayudar a esas hormiguitas, porque él vio que las hormiguitas estaban como locas por todas partes. Y el papá le dijo, no, tú no las puedes ayudar. Y él dijo, no, yo quiero ayudarlas. Y entonces el papá le dijo, hijo, la única manera para que tú puedas, que ellas se puedan escuchar, es que tú te hagas una hormiga y vivas y compartas con ellos. Esa es la única manera que ellos van a poder entenderte a ti. Entonces, básicamente eso es lo que hizo el Señor. Jesús, Dios que está arriba, que es un espíritu, Él veía lo que estaba pasando en la tierra. Y Él quería tener una conexión con nosotros, pero obviamente nosotros no podemos ver a Dios porque Él es un espíritu. Entonces Él dijo, yo voy a bajar, me voy a hacer carne. Él nació como una persona normal en el vientre de una virgen y nació en este mundo pecaminoso a vivir como nosotros. Eso es lo que el Señor quiso compartir con nosotros, ver cómo vivía el ser humano. Y Él estuvo aquí con nosotros y compartió por muchos años aquí en la tierra. Y entonces también Jesús se dio cuenta que cuando pasaba el tiempo, Él veía que es difícil para nosotros mantener la ley. ¿Y qué hizo el sacrificio más grande? Que fue haber muerto, bajar al infierno, coger las llaves y subir y ser victorioso, porque hubo un rato que el diablo pensó que él había ganado la batalla, pero no fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora vivimos en tiempo de gracia, porque ahora tenemos al Espíritu Santo que está en todas partes. Entonces, como digo, el diablo pensó que él ganó, pero realmente él no ganó, porque ahora nosotros tenemos acceso 100% al Espíritu de Dios. Y este es el tiempo de gracia en el que vivimos ahora. Amén, Señor. Y parte de eso en la Biblia, pues siempre hablamos del avivamiento. Es cuando ya Jesucristo ascendió,
pues muchos de los seguidores de Jesucristo estaban, pero ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Él ya no está aquí. Estaban tratando todavía de entender el mensaje de que Jesucristo les había dicho que Él tenía que morir para que esa persona que era el consejero venga. Y eso es lo que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Él viviendo en nosotros. Y yo siempre hago esta analogía. Dicen que a veces nosotros luchamos con dos lobos, un bueno y un malo. Al lobo que tú le das más comida es el que se va a hacer más fuerte y que te va a llamar más la atención. Entonces, de la manera que tú le das comida al Espíritu Santo es con esta comunión con Dios, con la palabra. Eso es lo más difícil, pienso yo, para mí como cristiana, es tener esta comunión con el Señor, y que tiene mucho que ver con la disciplina, porque muchas personas tenemos tantas opciones de hacer o no hacer lo que queramos hacer, porque pensamos que el tener la libertad realmente es hacer lo que nos da la gana, pero el tener la libertad es hacer lo que tenemos que hacer. Y la disciplina, que muchas veces la han tomado como una perspectiva negativa, porque disciplina se oye como que un poquito harsh, ¿no? Una disciplina. Disciplina es cuando tú tienes que hacer lo que tienes que hacer todos los días, y es una rutina. Y ahora se ha probado también en los nuevos padres también, que mientras un niño tenga la rutina más disciplinada posible, esa criatura crece una persona muy confidente de él mismo, una persona que puede, porque sienten que están en un sitio protegidos, sienten que la rutina es lo que los hace que todo esté bien. Entonces eso es lo que es la disciplina, que a veces también lo vemos un poquito, la vemos como una cosa negativa, pero la realidad esa es la disciplina, que si la hacemos todos los días, esta comunión con el Señor va a dar de comer al Espíritu Santo que vive dentro de ti. Amén, para que tú seas estés más abierto o más sensitivo a lo que el Señor quiere hablar contigo y lo que el Señor te dice. Amén. El tiempo es bien reducido para poder abordar todo el conjunto, ¿no?, de enseñanzas teológicas que tienen que ver con la Trinidad, específicamente con esa relación entre Dios Padre y Espíritu Santo. Y mencioné el pasaje que está en segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 14, pero hay otro pasaje también donde Pablo hace casi exactamente la misma valoración, y está en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 12, primera carta a los Corintios, los versículos 5, 6 y 7, dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Salté el versículo 5. Y hay diversidad, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Repito, versículos 4, 5 y 6 de la primera carta de los Corintios, capítulo 12. O sea, nuevamente Pablo esboza que son tres personas con tres facultades, con tres autoridades, con tres asignaciones que difieren un poco entre sí. Y miren lo interesante que dice el versículo 7 de ese mismo capítulo 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo tiene autoridad sobre la iglesia, autoridad de conferir dones, de hacer que las personas dentro de la iglesia hagan obras, que muchas de ellas pueden ser tan sencillas como enseñar la palabra de Dios, o incluso tan extraordinarias como curar enfermos simplemente por el ministerio de sanidad y milagro. Y es interesante, que fíjense cómo dice, no dice que Dios envía el Espíritu para que el Espíritu otorgue los dones, sino que el Espíritu es el que da los dones. Esa es su autoridad. Su autoridad es moverse en la iglesia para que la iglesia trabaje en función del Señor. Y hay otro pasaje más también que hace ver una enorme autoridad que tiene en este caso el Señor Jesucristo. Y es el pasaje que está en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. En ese capítulo 5 dice, y voy a hacer un breve resumen, que Juan está delante del trono
estaba sentado allí Dios en el trono y tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y Juan empieza a llorar, empieza a angustiarse porque dice él mismo que nadie era digno de desatar los sellos. Y la pregunta entonces es, si está Dios y Dios no es digno de desatar los sellos, ¿quiere decir entonces que en Dios hay indignidad? ¿Quiere decir entonces que en Dios hay algo que Dios no puede hacer? Pero es interesante porque entonces un ángel se le acerca a Juan y le dice en el versículo 5, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces quiere decir que hay una asignación que hace Cristo, que tiene que hacer Cristo porque Él dio la vida por la humanidad, porque Él muere por la humanidad, porque Él es inmolado como un cordero. Y eso hace entonces que se complemente la persona de Dios en el Padre que está en el trono, en el Espíritu que hace las cosas y en el Señor que salva por medio de su sangre. Sí, algo muy interesante que yo digo, para mí lo más difícil es la disciplina, sinceramente. O sea, es difícil, yo no les voy a negar. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar, es lo que nos va a motivar. Y es tan simple en estos tiempos, en este tiempo de gracia, que cualquier persona que dice y acepta a Jesucristo en su corazón, el Espíritu viene a morar Amén, en uno. Señor. Y es el Espíritu, el mismo ayer, hoy y siempre, es el mismo, es el Señor. Y Él nos va a ayudar a nosotros. Amén, y yo Señor. le digo que con Él, como hablamos en uno de los temas aquí, que hablamos del orden, asimismo nuestra vida tiene que entrar en un orden, Amén, tiene Señor. que entrar en, como dijo mi hermana, en una disciplina, exactamente, a veces se me van las palabras, en disciplina, porque el rato que nosotros entramos en disciplina, pues nosotros vamos a saber que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, que es llevar su palabra. Y para mí me ha tomado años y años llegar a hacer esto. A veces yo digo, Dios mío, yo no sé ni por qué hago esto, pero después digo, no, nosotros estamos aquí temporalmente. El nombre de Jesucristo siempre va a estar allí. Entonces, si a nosotros no se acuerdan de nosotros, porque realmente nosotros no buscamos posición, nosotros no estamos buscando ser famosos, nosotros simple y llanamente estamos buscando llevar la palabra de Jesucristo al mundo, a un mundo que está perdido. Y eso es lo que nosotros, en nuestro corazón, en nuestro deseo, es lo que nosotros más queremos, que ustedes sientan el amor de Jesucristo. Y donde usted esté, invítelo al Amén, Espíritu Señor. Santo. Sí. Invítele al Espíritu Santo y usted verá su vida ser transformada. Sí. Ser transformada y usted entrará en una disciplina. Le tomará años, es un proceso, me ha tomado como 15 años, pero usted sabe que la fidelidad del Señor está allí. Amén, Señor. Y la disciplina va en todos aspectos de tu vida, no solo espiritualmente, eso va en tu trabajo, eso va en tu vida matrimonial o con tus hijos. Disciplina realmente no es una palabra negativa, sino una cosa es una manera de tener orden, es orden, y Dios es un Dios de orden. Ahora, como nosotros vivimos en un mundo caótico, por eso es tan difícil hacerlo. Pero en la Biblia dice que nuestra fuerza, nuestro strength viene del Señor. Ayer tuve una amiguita que estaba súper cansada. Ella dice que tuvo una semana muy fuerte, pero que ella se puso a oír una canción que decía, mi fuerza viene de ti, Señor. Y ella dice que oyó esa canción en todos los versos, en todos los versículos posibles, en todas las diferentes maneras que era YouTube, todo eso. Hasta que ella sintió, Señor, la fuerza del Señor. Y ayer estuvo en un evento que era muy importante para ella. Entonces, esa es la parte de la disciplina y por qué el Señor nos pide que nosotros lo hagamos. No porque Él es malo, no porque Él quiere que nosotros, sino porque Él quiere que nosotros seamos exitosos y Él quiere esa relación íntima con nosotros. Amén, Señor. Bueno, casi ya finalizando, aclarar, ¿no?, de que esto es un tema que por supuesto puede abrir muchísimas interrogantes, ¿no? Estamos abiertos a eso. Repito nuevamente, el tiempo es muy reducido como para evacuar todo un sinnúmero de dudas, pero más allá de lo que podamos nosotros decir o más allá de lo que podamos nosotros aportar, lo más importante es lo que Cristo, el más perfecto juez, el Rey y el Señor,
es capaz de aportarle a usted a su vida. No va a haber palabra de sabiduría dicha por ningún hombre que convenza a otra persona de pecado, solamente la palabra que viene del Señor. Así que si este tema lo a usted, digamos, de alguna manera le ha dado inquietudes, pues lo invito entonces a que comparta esas inquietudes con nosotros, y también lo invito a que lea también, ¿por qué no?, su Biblia, busque información. Les repito nuevamente, como empecé este mensaje, estamos en la era de los muchísimos recursos, y esos recursos son tremendos, son bendiciones, son hermosos, pero también son una gran responsabilidad. Si en el pasado un % elevado de la gente era analfabeta, hoy en día más del 98% de las personas acá en Estados Unidos saben al menos leer y escribir. O sea, no va a haber justificación alguna delante de Dios. Señor, no hice tu voluntad porque no la sabía. No hay excusas de ningún tipo, porque afortunadamente para algunos y lamentablemente para otros, Dios se ha manifestado y Dios nos ha dado recursos. Por demás, invitarlos a nuestra iglesia cristiana del Nazareno, Agua de Vida. Estamos en el 5811 Memorial Highway, Suite 102, Tampa, Florida 33615, los domingos a las 6. Siempre estamos trayendo la palabra de Dios y por supuesto pasando un momento de gozo con el Señor. Ahora, en estos momentos, yo quiero orar por usted, orar por nuestras inquietudes, por nuestras emociones, por nuestros problemas, para que el Señor y Padre de paz, para que el Príncipe de paz, para que el Santo Espíritu, que es la esencia del Todopoderoso, haga proezas en su vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has traído hasta este lugar, Señor. Donde estamos ahora mismo, Señor, podemos afirmar claramente que tú nos has sostenido, que en tus manos, Señor, hemos estado, que tú nos has curado, que tú nos has sanado, que tú nos has dado paz por encima de todas las cosas, y hemos visto grandes bendiciones, grandes victorias en tu nombre. Hasta aquí, Señor, podemos decir Ebenezer. Hasta aquí podemos decir que tú nos has ayudado. Así que, Señor, te pido en esta hora por aquella persona que nos ha escuchado, Señor, tú sabes sus condiciones, tú sabes sus problemas, tú sabes sus angustias, tú sabes sus dudas, Señor. Que tú le aclares, Señor, que tú le bendigas, Señor, que tú te manifiestes con poder en su vida, para que toda obra del maligno, Señor, sea desarraigada, para que toda obra del maligno sea desatada, para que todo problema, Señor, para que toda angustia, para que toda depresión desaparezca en su vida, Señor, y que tú lo bendigas y lo fortalezcas en tu nombre, Señor. Que sepa que solamente hay vida en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del hombre de Nazaret, en el nombre del hombre que detuvo la tormenta, en el nombre del hombre que abrió el mar rojo, para que tu pueblo pasara con los pies secos y alcanzara salvación y victoria, Señor. Así que te pido, Señor, que tú nos bendigas a todos en esta semana que termina, Señor, en este año que casi termina, Señor, que es un año de victorias y bendiciones en tu nombre. Te lo rogamos todos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo. Y te decimos amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias. Denles un like, gusten o compartan. Este es Rosy Pozo, Carla Y Giles. suscríbanse. Y suscríbanse. Y el pastor Ignacio Prieto. Y este es Dos Hermanas, un Camino. Gracias. Amén.